Entrevista realizada por Javier Serena, director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, a Michelle Rocher Rodríguez, autora nacida en Venezuela en 1979. Es una escritora, crítica literaria y periodista venezolana que actualmente reside en Madrid. Ganadora del Premio de Narrativa Francisco Ayala, que otorga la Fundación Caja Granada por su libro de relatos Gente Decente 2017. Su novela Mala Sangre fue publicada por Anagrama en el año 2020 y resultó finalista del Premio Celsius. Entrevista realizada con la colaboración de Cedro. Quería que nos contaras la importancia de algunas revistas culturales, en papel, digitales, y también de otros espacios para intentar que haya un mejor conocimiento entre la literatura que se hace en América Latina y en España y entre los distintos países de América Latina. Cuéntanos que al llegar aquí a España, que te ha podido sorprender el desconocimiento que hay de ciertas literaturas que tú conoces más igual por tu origen y viceversa, ¿no? En Venezuela, quizá también lo que no termina de llegar y el papel que pueden ocupar estas revistas. Bueno, es una pregunta poliédrica. Voy a tratar de organizarla según mi experiencia. Yo comencé a trabajar periodismo cultural en 2008. Después de haber estudiado en los Estados Unidos, volví a mi país, a Venezuela, a trabajar en Caracas, en el periódico El Nacional, que había sido fundado en los años 50 por un escritor, el escritor Miguel Otero Silva, y por eso tenía una sección de cultura muy fuerte. La revista cultural del periódico El Nacional todavía se imprime, a pesar de que el periódico está de capa caída, se distribuye en PDF, es la revista Papel Literario. Y yo comencé a trabajar tanto en la sección de cultura como en papel literario. Era un poco con las ideas que traía yo del máster de los Estados Unidos, pero también por una convicción de que el periodismo es un género de la literatura como tal, y sobre todo el periodismo cultural, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesó desde el principio era las entrevistas, los perfiles literarios y la crítica literaria como tal. Un poco ya en el año 2009 Venezuela estaba muy aislada de lo que era el entorno cultural latinoamericano, hispanoamericano, me refiero, para incluir un poco España. Todavía con España tenía más vínculos, porque es algo que pasa en los países latinoamericanos. Hablamos de la balcanización de la cultura, porque los países, aunque Colombia y Venezuela sean vecinos, nosotros leemos más autores españoles que autores colombianos, y lo mismo pasa en Colombia con los venezolanos, ¿no? Entonces yo lo que me propuse desde un principio era un poco romper esas fronteras y utilizar el periodismo cultural para eso, ¿no? Desde el primer momento intenté viajar, por ejemplo, a la Feria del Libro de Guadalajara, que es, digamos, el gran encuentro de escritores, tanto latinoamericanos como españoles, y un poco un homenaje a la literatura hispanoamericana como tal, ¿no? Y a partir de eso, pues lo que me di cuenta es que, si bien no solamente era digamos, el sector editorial venezolano, que estaba aislado debido a sus políticas económicas, por decirlo de alguna manera, las políticas económicas del país, del gobierno, en ese momento también estábamos aislados, nos sentíamos aislados, en general los latinoamericanos de los españoles como tal. O sea, cada vez que nos encontramos en este tipo de ferias, me refiero a la Feria del Libro de Guadalajara por hablar de una feria, pero son varias que se hacen. Está también la Feria del Libro de Buenos Aires, lo que pasa es que yo nunca he tenido oportunidad de ir a esa, pero son entornos en los cuales nos encontramos. Entonces, desde ese momento yo comencé a tomar interés por lo que ocurría aquí en España y por lo que ocurría en otros países latinoamericanos. Una vez que me vine a España, ya con la idea de hacer carrera como escritora, menos como periodista, más como escritora, yo incorporé lo que es el trabajo como periodista cultural para hacer vida, pues es el que paga las cuentas, por decirlo de alguna manera. Pero dentro de este, digamos, programa profesional que tenía en la cabeza, había una revista que me interesaba muchísimo y era Cuadernos Hispanoamericanos. Y la razón por la que me interesaba Cuadernos Hispanoamericanos es porque la considero un poco al medio entre los dos perfiles, ¿no? El de periodista cultural y el de académico. Porque si bien es importante conocer lo que se está haciendo hoy en día en todas partes de Hispanoamérica, lo que hacen escritores y escritoras,
también es interesante ponerlo en contexto con una tradición. Eso es algo que puede venir, que solamente puede venir desde la academia. Tiene que ver un poco con lo que yo venía estudiando. Yo para ese momento había comenzado ya un doctorado aquí, que si bien era en la Universidad Autónoma de Madrid, que si bien era en estudios de género, tiene o tuvo, porque ya lo terminé, una área fundamental que era la literatura, y era la literatura escrita por mujeres. Entonces comencé a trabajar, fue Jordi Doce el que me recomendó que ofreciera un artículo sobre un poeta venezolano llamado Igor Barreto, del que han hablado varias veces a lo largo de los 70 y pico de años de Cuadernos Hispanoamericanos. En los últimos, sobre todo, ha estado activo en los últimos 30 años. Se había publicado recientemente aquí en España un poemario suyo, y yo ofrecí una especie de reseña que era comprensiva de toda su carrera, y por allí comencé. Y luego, pues bueno, últimamente ya hemos estado colaborando mucho más, pero siempre tomando en cuenta que tanto las entrevistas como las reseñas, y ahora a partir de los dossiers, son oportunidades para encontrar, digamos, no solamente la escritura de una persona en un específico momento, sino con su tradición. Bueno, siguiendo lo que has explicado de tu itinerario personal, ¿no? Que has vivido en Venezuela, fuiste a Estados Unidos, ahora vives en España, y has tenido esa curiosidad, ¿no? Por conocer la literatura que se escribe en español, como comentabas, yendo a la Feria de Guadalajara, entrevistando a autores, bueno, en fin, formándote un poco como lectora y como crítica y como autora en la creación literaria en español, sin tener en cuenta el origen nacional. Tú sabes que en Cuadernos Hispanoamericanos, y bueno, el hecho de que tú seas una colaboradora habitual siendo venezolana lo ejemplifica, se intenta hablar de la literatura en español sin perspectiva nacional, ¿no? Como si Cuadernos Hispanoamericanos no estuviera hecho en Madrid, aunque tiene el efecto de que evidentemente está hecho en Madrid, ¿no? Siempre es imposible llegar a borrar, ¿no? ese origen. Pero ¿tú crees que se puede hablar de una literatura en español sin perspectiva nacional, como una sola literatura con su diversidad? Sí, haciendo una salvedad. Yo no considero, he utilizado la palabra defecto, yo no creo que sea un defecto. Creo que el lugar en donde se podría o se debería producir una revista, perdón, con estas características es España, por la relación que cada uno de los países de América Latina tiene con España. O sea, si se produjera en México o se produjera en Argentina, que son los otros dos lugares donde la cultura tiene, y la literatura específicamente tiene un peso tan grande en las políticas públicas, pues hubiera indefectiblemente un desbalance, ¿no? Todas, nos guste o no, la literatura latinoamericana tiene una base en la literatura producida en España. O sea, nuestros troncos comunes son los mismos, ¿no? Ya después cada una en cada situación se desarrolló de forma distinta, y yo creo que desde la perspectiva del lenguaje, las distintas culturas latinoamericanas enriquecen muchísimo la literatura que se produce en castellano. Yo hablo de castellano y no de español porque yo estudié la gramática castellana, la gramática de Andrés Bello. Esas pequeñas cositas del lenguaje a veces nos separan, pero yo creo que el hecho de explicarlas y de estar constantemente explicándolas nos une y nos contextualiza, ¿no? La discusión entre castellano y español en este país, en España, va por otro lado completamente distinta, pero yo reivindico ese tipo de cosas, y me parece que es una manera también de ampliar los límites de nuestras distintas culturas. Pienso además que el esfuerzo que hace Cuadernos Hispanoamericanos por dedicar portadas, ya no solamente en los últimos 2 años, sino desde hace décadas, de incluir en las portadas un solo escritor o una sola escritora, te invita a situarte en un país específico, en un lenguaje específico, no solamente del país, sino de esa persona. Y yo creo que si comenzamos a ver la literatura a partir de eso, a partir de proyectos individuales, de escritores, de escritoras. O sea, tienes aquí ahora a Javier Marías, ¿no? Tenías la portada anterior, era Camila Sosa, ¿no? O sea, son dos universos completamente distintos, pero se comunican ambos en castellano.
son incluso generaciones y maneras de ver la vida incluso que chocan la una con la otra, y todo eso cabe, y esa es la democratización de la cultura. Decías también antes que, bueno, que Cuadernos Hispanoamericanos tú la ves un poco entre el periodismo cultural, en el sentido más clásico, como entenderlo, y las revistas académicas, ¿no? Y es verdad, pues que está en ese espacio intermedio, ¿no? Ni son esos artículos académicos de 20, 30 páginas, que igual son muy específicos, ni tampoco son los artículos que uno encuentra en la prensa, ¿no? Son como que tienen bueno, otro tipo de tratamiento, de extensión, etcétera. ¿Te parece que es una revista, se puede decir, de escritores y de escritoras? Quizás el espacio una singularidad que ha tenido, ¿no? Siempre, ¿no? Ni de periodistas ni de académicos también. Es una revista de escritores y de escritoras creativas. Exacto, yo diría justamente que ese es su valor, ¿no? Que donde los periodistas muestran un perfil, ¿no?, de quienes producen literatura, por decirlo de alguna manera, específico, que va además unido con las tendencias del mercado, y donde los académicos presentan, digamos, algo más engolado, más profundo, más investigado, pero que tampoco tiene que ver con los proyectos específicos de cada escritor o cada escritora. No, Cuadernos Hispanoamericanos muestra a cada uno desde eso, desde su lenguaje, desde su perspectiva y desde su manera de hacer literatura. También, bueno, en ocasiones hemos hablado, ¿no?, del espacio de la crítica y la importancia que tiene para un poco, digamos, guiar lecturas o, en fin, es un panorama muy grande de la edición en español y uno necesita, ¿no?, de como guías o puntos de vista que a uno le inviten a seguir unas rutas lectoras o a leer de diferente manera a ciertos autores, autoras, ¿no? Ya sea para dejarlos de lado, para leerlos con más atención. Te quería preguntar cuál es tu opinión sobre el estado de la crítica, porque tenemos el prejuicio histórico de que los críticos son gente como que quizá hace como un tipo de texto muy beligerante, y casi lo que podría achacar a la crítica actual es lo contrario, ¿no? De que es muy próxima a la promoción editorial, impide, ¿no?, que sepamos por dónde debemos seguir leyendo, ¿no? ¿Qué te parece el estado de la crítica en general, al margen de la que hacemos en Cuadernos, que tú también la haces? Comenzaré diciendo que no hay nada más difícil que hacer crítica de un libro que a uno no le gustó. Y demostrar por qué no te gustó, tienes que leer, yo creo, 7 veces más de lo que, o sea, no solo el libro que has leído, la novela, sea una novela, una colección de cuentos, un ensayo, sino además tienes que echar mano de otra literatura para poder probar por qué es malo, ¿no? Y yo me entrené dentro de una tradición donde uno entiende cada libro como un proyecto en sí mismo. Primero tienes que entender el proyecto y lo que el escritor o escritora intentó hacer, y luego, en base a eso, es que puedes hablar. O sea, equiparar crítica con la opinión de una persona individual, yo creo que es la peor manera de hacer crítica, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que se hace en Cuadernos Hispanoamericanos, ese punto medio, pues, es donde yo he conseguido como la horma de mi zapato, ¿no? Sí, pienso que hoy en día la crítica en España, que es la sociedad en la que vivo ahora, y en Venezuela, que es la sociedad en la que vivo, es una crítica complaciente. Pero comprendo que sea complaciente debido a las dificultades de producir el otro tipo de crítica. Tampoco soy el tipo de persona que piense que uno no debe escribir sobre los libros que no le gustan. Al contrario, pienso que esos libros son de los que más aprendes, ¿no? Voy a citar a un autor popular que me gusta mucho, mientras es que Stephen King dice que uno aprende de los libros malos y de los libros que no le gustan, y que uno, cuando está haciendo una novela, también debe leer un montón de libros malos para saber las cosas que no quiere hacer. Y yo creo que la crítica va un poco por allí. Ahí he oído con preocupación la opinión de ciertas escritoras que dicen, o escritores que dicen, que para hablar de un libro en términos negativos, pues no hablan del libro. Yo pienso pues que se están perdiendo la parte más importante, que un libro es un proyecto editorial. A uno puede no gustarle, pero es que la persona que lo escribió se tomó un tiempo. Y entonces hay que ver por qué ese juguete o ese mecanismo literario no funcionó. Uh-huh. Volviendo también a las relaciones entre América Latina y España, sabiendo que hablar de la literatura latinoamericana es una generalidad y que habría que hablar un poco igual de cada país, ¿no?, de manera específica, pero existe el prejuicio de que la literatura española
es más conservadora quizá que alguna literatura latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, la argentina, ¿no? Que como que es una literatura más de vanguardia, etcétera. Yo es un prejuicio que a veces comparto y a veces me llevo a la contraria. Por lo general, cuando estoy en América Latina, tiendo a meterme con la literatura de mi país o al revés, ¿no? Y cuando un latinoamericano, a veces me sale quizá por respuesta a defender también cierta vanguardia que hay en España, aunque yo mismo a veces le echo en cara que le falta el atrevimiento a la literatura latinoamericana. ¿Tú crees que se puede hablar de eso y tiene que ver con que hay un sector comercial más fuerte en España que ha normalizado la literatura? Lo que pasa es que lo que yo creo que tú llamas un poco esa vanguardia latinoamericana, en realidad es canon latinoamericano. O sea, si tú construyes tu canon sobre 100 años de soledad, tu literatura tiene que ser por definición de vanguardia, mientras que esto no pasa en España, ¿no? Pero eso es hablar del canon y de la periferia. Yo introduciría dentro de esta reflexión también la noción de qué es España. O sea, ¿cuál es la España de la que hablamos? ¿Cuál es la cultura? Por ejemplo, hace unos años, la novela esta, Panza de burro, que tenía un lenguaje completamente coloquial, fue muy famosa y tuvo mucha crítica y tuvo muchos lectores. O sea, tuvo aquella cosa feliz con la que todos soñamos, ¿no? Buena crítica y muchos lectores. Para mí, vista desde mi cultura venezolana, es española. O sea, es una novela española, ¿no? O sea, luego que en este ejercicio, digamos, de ampliar los cánones y las tradiciones que estamos haciendo, también pensar en eso, en España como un país multinacional y multicultural, en donde también, digamos, los países de América Latina entran en esos resquicios del lenguaje. O sea, la literatura que se produce en Andalucía no es la misma que se produce al norte de España, por ejemplo, ¿no? O sea, las tradiciones gallegas no son las mismas que las andaluzas y si comienzas a hacer así con cada lugar, pues te das cuenta que sí que puedes conseguir vanguardia en todas partes. Uh-huh. Bueno, y por último, como colaborador habitual, la verdad es que muchos temas tuyos a veces aparecen en la revista, propuesta tuya. Ya sabes que no funciona Cuaderno solo con un director, que soy yo, que va diciendo a la gente que escribir, sino que a veces son a propuesta vuestra. Me gustaría que me dijeras una portada que te gustaría que hiciéramos pronto y también un dossier. ¿De verdad? ¿Cómo ocupar esos espacios? Ya veremos luego qué pasa. A mí me encantaría tener en la portada a Yolanda Pantin, poeta venezolana. Yo creo que Yolanda ya está en la edad, ha ganado varios premios, no solo en Venezuela, sino fuera, pero ya está en la edad en la que es una institución. Ella más pertenece a una tradición de poetas importantes, que es la generación Tráfico, que son los primeros poetas urbanos de Venezuela. Su influencia irradia fuera del país, es muy conocida fuera de Venezuela. Es además una mujer que se encargó de rescatar lo que tú mismo has llamado las genealogías ocultas en algún otro dossier. Es gracias a ella y al trabajo que hizo ella como ensayista que nosotras, las escritoras de mi generación, pudimos ir recogiendo los hilos cortados de la literatura escrita por mujeres en otro momento. Creo que eso, ya que piensas las portadas en términos también de cómo hacer un dossier, podría abrir la oportunidad para hacer un dossier de un tipo de literatura o incluso lírica apegada a la urbe, ya no solo en Venezuela, sino en el resto de América Latina. Sería interesante ese tema, rastrearlo por todo el continente. Bueno, pues muchas gracias, Michelle.